Ahí está. Bien. Vamos a rectas entonces. La pregunta esa no sé si es para mí o es para tus compañeras, porque yo no sé de qué me estás hablando, Andrea. Bien, seguimos entonces. Dijimos que pasamos a rectas y planos en el espacio. ¿Cuál es la diferencia entre una recta y un vector? La principal diferencia es que una recta es un conjunto infinito de puntos. No está delimitado como antes por un módulo. Entonces, cuando nosotros hablemos de recta, vamos a hablar de infinitos puntos y esa recta no va a tener ni principio ni final. Va a ser infinita. Eso ténganlo en cuenta. Y después lo que nos podemos plantear es, bueno, ¿y cómo armo una recta? Bueno, para eso necesito un vector director y un punto de paso. Una vez que yo tengo un vector director y un punto de paso, puedo armar una recta. Ahora bien, si tengo 3 puntos, o 2 puntos mejor, ¿puedo armar una recta? Sí, obviamente. O si tengo 2 puntos, puedo armar un vector. Y con ese vector después ya tengo mi vector director y después con el punto de paso cualquiera de los dos me sirve. Entonces, hay 3 ecuaciones de la recta, que es vectorial, simétrica y paramétrica, y acá es importante que veamos esto. Entonces, esta, por ejemplo, que sería la eh, ecuación paramétrica, esto acá siempre va a ser x y z, que van a ser eh, lo que va a ir cambiando, digamos, a medida que voy cambiando este t. Este x1, y1 y z1 va a ser mi punto de paso, y esto acá, sin las t, va a ser mi vector director. Acá porque justo lo hace al vector como una resta de 2 puntos. Pero si no, directamente mi vector director. Y acá, si ustedes se fijan, está el parámetro, por eso se llama paramétrica t. Eso es clave. Entonces, sí o sí, para una recta lo mínimo que necesito es un vector director y un punto de paso. Tengo eso, puedo armar una recta. Y después, si ustedes se fijan, está la ecuación simétrica, que ¿de dónde surge? De despejar de cada una de estas ecuaciones t. Y yo despejo t como quedaría x menos x1 dividido esto, igual a t. Y acá se arma. Entonces, ¿qué sería el x1? El y1 y el z1 siempre con el signo negativo, o sea, siempre le va a cambiar el signo, mi punto de paso, y acá abajo, ¿qué iría? Mi vector director, a, b y c. Es lo mismo que acá diga en vez de esa resta, a, b y c. Bien. Y la vectorial es exactamente igual que esta, nada más que escrita entre paréntesis, así como si fuera matrices y eso que veíamos antes. Entonces, esto no tiene mucho más. Y pasamos a plano, y después vemos los ejercicios si quieren. Y después aparece el plano, que el plano es un conjunto infinito de rectas que están sobre el mismo plano. Entonces, si a ustedes le preguntan cuántas rectas entran en un plano, infinitas. Bien, es un conjunto infinito de puntos. Y ahora, como no podemos definir al plano con un vector director, porque si yo tengo un vector, ¿cuántos planos atraviesan ese vector? Infinitos planos. Entonces, el plano se define con lo que se llama vector normal, que es un vector que sea ortogonal al plano. Si yo tengo un vector ortogonal al plano, listo. Estoy hablando únicamente de ese plano, porque no puede haber otro plano ortogonal a ese vector. Cualquier plano que cambie de un poquito de dirección, de ángulo, digamos, ya no va a ser más ortogonal. En cambio, si yo tengo un vector, hay un montón de planos que lo atraviesan. Pero si yo tengo un vector que es ortogonal,
ya me está formando un ángulo de 90 grados y me está diciendo solamente ese plano. Entonces, para definir un plano, lo que necesito es un vector normal y un punto de paso. O un punto que esté contenido en el plano. Entonces, vamos a hacer un resumen así rapidísimo. Para recta necesito un punto de paso y un vector director. O sea, tiene la misma dirección que la recta. Y yo tengo eso, ya está. Y para plano necesito un punto que pertenezca al plano y un vector normal es ortogonal al plano. Entonces, ustedes cuando les den un ejercicio de recta o un ejercicio de plano, lo único que tienen que pensar es ir a esto. No importa qué les den, no importa si les dan puntos, si le dan vectores, si le dan lo que le den, siempre tienen que ir a encontrar un punto de paso y un vector director para una recta, o tienen que ir a buscar un punto del plano o un vector normal al plano, que el vector normal es ortogonal al plano. Exactamente, normal. Siempre que estemos hablando de planos, normal y ortogonal es lo mismo. Bien, Maxi, si no tengo un punto, ¿cómo lo encuentro? Bueno, va a depender del contexto. Depende qué dato te den, ahí vamos a ver cómo encontrar el punto. Así que yo les diría que pasemos a ejercitación, porque esto sí que es, o sea, esto no es difícil, pero hay que pensar mucho. Y entonces la ecuación del plano, ya me estaba olvidando, es esta. Es una igualdad en donde acá tenemos A, B y C, que es nuestro vector normal, y D, que se conforma con los puntos de paso. ¿Cómo se conforma por los puntos de paso? Porque cuando yo hago esto, cuando yo multiplico A por X0, B por Y0 y C por Z0, la suma de todo eso me da D. Y ahí lo puedo pasar del otro lado y dejar escrito. Entonces, si yo tengo, digamos, que escribir mi plano de cero, tengo que buscar el vector normal, que lo escribo acá adelante. Este sería mi variable, eso no cambia. Eso también, esto también. Y mi punto de paso lo escribo acá como restando. Cuando tengo esto, ya tengo la ecuación del plano. Si quiero, la puedo llevar a esta ecuación, que sería hacer esa distributiva que yo les dije, pero no es necesario. Y si me dan la ecuación del plano, acá tengo el vector normal, y acá, si yo vuelvo todo para atrás, podría encontrar mi punto de paso. Pero no es importante, porque yo una vez que tengo esto, ya tengo todos los puntos del plano. Directamente, poniendo un valor de y, de x, de y y de z que me dé d, ya encuentro un punto, o bueno, todos los puntos. Sí, es clave eso, pero acá todavía no está, a ver. Bien, lo de las rectas no sé si está, pero si no se lo explico en el aire. Es al final. Esto de planos. El tema son los planos y también son las rectas. Vamos por parte. Vamos a empezar por rectas antes de pasar por planos. ¿Qué puede pasar con las rectas?
Si yo tengo dos rectas en el espacio, pensemos juntos. Puede ser que esas rectas sean paralelas, puede ser que esas rectas sean ortogonales, puede ser que esas rectas sean secantes, pero que no sean ni paralelas ni ortogonales, y también puede ser que esas rectas sean alabeadas. ¿Qué quiere decir alabeadas? Que no son ni paralelas ni ortogonales, pero que no se tocan. Entonces, rectas alabeadas no se tocan. Rectas secantes se tocan en un punto. Rectas paralelas, vectores paralelos. Y además las paralelas, que pueden ser coincidentes. O sea, que sus vectores son paralelos y hay un punto en común. Si hay un punto en común, todos son los mismos puntos. Y también pueden ser ortogonales. Y para eso, ¿qué tiene que pasar? Sus vectores tienen que ser ortogonales y además deben cortarse en un punto. Porque sus vectores pueden ser ortogonales y no se cortan en un punto, son alabeadas. ¿Bien? Esas serían todas las clases de rectas que existen, como así rápidamente resumiendo. No sé si eso lo han visto o no, pero bueno, si no se los dejo. Entonces, nosotros tenemos nuestros vectores de nuestras rectas y lo que hacemos es ir, si nos piden obviamente, comparándolos, viendo si los vectores son ortogonales. ¿Cómo sabemos? Hacemos el producto punto entre los vectores, si da 0, esos vectores son ortogonales, y chequeamos después si se cortan en un punto o no se cortan. Y con los planos puede pasar algo similar, pero los planos no pueden ser alabeados. ¿Por qué? Porque no hay manera de que los planos no sean paralelos y no se toquen. Los planos no se pueden tocar en un punto. Si yo tengo dos, necesito tres para que se toquen en un punto. Los planos pueden ser paralelos si sus vectores normales son paralelos y no se tocan y no coinciden y no hay punto en común. Pueden ser coincidentes si sus vectores normales son paralelos y hay un punto en común. Ahí todos los puntos son en común. Eso es exactamente igual que recta. Y pueden ser ortogonales. Si sus vectores normales son ortogonales, no es necesario chequear si se cortan o no en un punto, porque sí o sí se van a cortar. Y no se van a cortar en un punto, se van a cortar en una recta. Entonces, esas serían las tres posibilidades de planos. ¿Y qué va a pasar con los planos también? Cuando se corten dos planos, ¿qué me van a formar? Una recta. Si se cortan, se intersectan. La intersección de dos planos nos va a dar como resultado una recta. Y la intersección de tres planos me puede dar como resultado un punto, una recta o nada. ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo hacen intersectar planos o uno o dos? Bueno, utilizan lo que vimos al principio de la materia, que es matrices. Hacen una matriz e intersectan y les da como resultado una recta. Puede ser que les dé como resultado nada, o sea que sean paralelos. Y si tengo tres planos, puedo encontrar un punto que haga los tres planos, una recta o nada.
Bien, dicho todo esto, creo que estamos. Y después, si tengo la intersección entre una recta y un plano, vamos a hacerlo también, entre una recta y un plano, ¿qué puede pasar? Que se intersecten en un punto, que la recta esté contenida en el plano, o que sean paralelos y no haya punto en común. Esas serían las tres posibilidades entre una recta y un plano. Se intersectan en un punto, puedo encontrar el punto, que la recta esté contenida en el plano, o sea, y ojo acá, tengan en cuenta esto, y necesito que tengan la cabeza y piensen. ¿Cómo hago para ver si una recta está contenida en un plano o si son paralelas? Recuerden esto, que tienen. Vamos a hacer de cuenta que este es un plano, a ver, vamos a buscar un plano más lindo. Acá, vamos a buscar este plano. Acuérdense que yo tengo este plano. Si yo acá, ¿cómo me defino a este plano? Lo defino con un vector acá ortogonal al plano. Perfecto. Y vamos a hacer de cuenta que yo acá tengo esta recta. Esta recta con respecto al plano, ustedes lo ven y ya se dan cuenta que cómo es. Paralela. Pues nunca se van a tocar. ¿Y esta recta cómo la tengo definida? Con un vector director. Ahora bien, yo de esta recta y de este plano lo voy a tener escrito en un papel o en una hoja, lo que sea, y lo voy a tener escrito como números. No me voy a dar cuenta, si yo tengo escrito un plano y una recta, que esto es paralelo a esto. ¿Y cómo hago para ver si esto es paralelo a esto? Y tengo este vector y tengo este vector. Bien, si yo tengo que estudiar la posición relativa entre un vector de un plano, un vector normal a un plano y un vector director de una recta, lo que tengo que ver es si estos vectores son ortogonales, porque estos dos vectores, si ustedes se fijan, son ortogonales. Si estos vectores son ortogonales, quiere decir que el plano y la recta son paralelos. Tengan cuidado con eso. Y si yo, por ejemplo, tengo esta recta verde, esta recta verde va a tener un vector director, ¿no? Y ahora, si yo estudio la posición entre esta recta verde y este plano, ¿qué voy a tener? Sus vectores. Y si a mí me pregunta si este plano es ortogonal a esta recta, lo primero que uno tiende a hacer es, hago el producto punto entre estos dos, y me da 0, quiere decir que son ortogonales. Pero no, porque si ustedes se fijan, el vector este es un vector paralelo a este. Entonces, cuando miran posiciones relativas entre planos y recta, tienen que tener mucho cuidado. Porque si ustedes miran posición relativa entre recta y recta, lo que le pase a esos vectores va a ser lo mismo que le pase a las rectas. O sea, si este vector de esta recta es ortogonal a este vector de esta recta, quiere decir que esas rectas van a ser ortogonales. Pero si estamos mirando posición entre planos y rectas, que los vectores director de recta y normal del plano sean paralelos, quiere decir que la recta y el plano son ortogonales. Y si yo tengo que los vectores de la recta y el plano
son ortogonales, quiere decir que el plano y la recta son paralelos. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque el vector que define el plano es un vector que ya es ortogonal al plano. No es como el de la recta que lo define el mismo vector de la recta, digamos. Así que esto ténganlo bien presente, porque al momento de, cuando uno está apurado, lo primero que tiende a hacer es, saco el vector del plano, saco el vector de la recta, producto cruz, no me da 0, listo, no son ortogonales. Y sí, si estos si estos vectores son paralelos, el plano y la recta van a ser ortogonales. Si estos vectores son ortogonales, el plano y la recta van a ser paralelos. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Quieren que practiquemos algunos ejercicios que tengan ahí a mano? Me van a tener que pasar los ejercicios porque estos deben ser otros. Y díganme bien de qué sección. Si de vectores, de... Dale, perfecto. Manden fotos al grupo. Sí, sí, en el grupo de... Ah, estoy en el grupo de matemática, pero no el de la cátedra. El otro. Ahí escribo, acá. Exactamente, en el que está Lucas. Ahí. Bien. Entonces vamos acá. Demuestre que las rectas L1 y L2 no tienen un punto en común. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Lo que tengo que hacer acá es igualo. Si yo necesito un punto en común entre estos, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver si x de acá es igual a x de acá, si y de acá es igual a y de acá, y si z de acá es igual a z de acá. Entonces tengo que igualar. Tiqui, 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 tiqui. Entonces igualo. 2 menos t tiene que ser igual a 1 más s. 2 menos t tiene que ser igual a 1 más s. Además, se tiene que cumplir que 1 más t tiene que ser igual a menos 2s. Y tiene que cumplirse que que 2 menos 2t tiene que ser igual a 3 más 2s. Esas tres condiciones se cumplen, estas rectas van a tener un punto en común. Entonces, como tengo 3 ecuaciones y 2 incógnitas, resuelvo con estas dos, y una vez que tenga el resultado de t y de s, chequeo en esto. Si esta ecuación me dice lo mismo que las de arriba, perfecto, vamos a tener un punto en común. Si esta ecuación dice distinto que lo de acá arriba, no va a haber un punto en común. Entonces, lo que puedo hacer es decir que t es igual menos t, o vamos a despejar s, que ya está positiva,
quedaría que S es igual a 2 menos 1, 1 menos T. Con esa ecuación voy a la otra, me queda que 1 más T es igual a menos 2 por 1 menos T. Entonces, esto queda así por ahora. Menos 2 más 2T. 3 es igual a T. T vale 3. ¿Por qué? Paso este sumando 2, 1 más 2, 3, y paso este restando 2 menos 1, T. Entonces, si T vale 3, voy acá arriba y me quedaría 1 menos 3, que sería menos 2. Entonces ese vale menos 2. Chequeo en esta ecuación, como dijimos, y nos queda que menos 2 por 3 es igual a 3 más 2 por menos 2. 2 por 3 es menos 6. 2 por 2 es 4. Y acá me queda 3 menos 4, que es menos 1. Esto no es una igualdad, entonces estas rectas no tienen un punto en común. ¿Se entiende? Entonces, recapitulamos. Necesito ver que X y Z de acá coincidan con X y Z de acá. Igualo estas rectas, igualo componente a componente, XX y Y, Z, Z. Resuelvo una ecuación de 3 ecuaciones con 2 incógnitas. Con 2 ecuaciones busco el valor de S y de T, y luego en la otra ecuación chequeo que esto dé igual. Si esto da igual, coinciden, tienen un punto en común. Si esto no da igual, no tienen un punto en común. Tengan en cuenta algo que es muy importante. Acá, este ejercicio es bastante benigno, porque les da esto en T y esto en S. Pero posiblemente algunos ejercicios les den esto en T y esto en T. ¿Qué tienen que hacer ahí? Cambiar el valor, el nombre, digamos, de la variable, porque si ustedes tienen esto en T y esto en T e igualan, se van a meter en un lío tremendo. Entonces, siempre que ustedes tengan dos rectas distintas y necesiten encontrar un punto en común, a una cámbienle en el nombre de la variable. Si este es T, que este sea S, y si este es T y este es T, cámbienlo de alguna manera. Bien, vayan pasándome los ejercicios que quieren que vayamos viendo, o sí, mejor pásenlos porque el libro este tiene otros números.
47 es el mismo que este, que hay que hallar un plano que contenga 3 puntos. Dale, mandalo así ya directamente resolvemos ese y no... Y después hacemos lo que mandaste recién si querés. Ah, si vienen resueltos, mucho mejor. Entonces, ahí ya lo pongo para compartir. Entonces, me pide el 47 que halle la ecuación de qué. Ah, del plano, entiendo, que contenga este punto y tenga el vector normal este punto, ¿no? Por lo que hiciste, entiendo que es eso. Entonces, eh, perfecto. Lo que hay que hacer, si yo tengo el punto y el vector normal, directamente es escribir la fórmula esta que está escrita acá, donde acaba el vector normal, y acá estas son las componentes x y z, que esas no varían, y acaba el punto de paso.